Todos los que hemos sido niños con sueños de misterio, hemos soñado con el continente americano, con esta tierra hermana. A veces escuchar las notas de ciertas músicas étnicas nos reconecta de inmediato con un mundo que parece imposible. Un mundo, os lo aseguro, mágico. Un mundo donde casi todo es posible. Un mundo donde aún respiran los auténticos enigmas. Os confesaré mi emoción porque esta misma música la llevaba en los cascos en un vuelo sobre la cordillera andina. Todo el vuelo, todo el pasaje dormía y yo soñaba con los ojos abiertos, miraba las montañas nevadas e intentaba recopilar todo lo que había aprendido en uno de tantos viajes por esas tierras mágicas, mistéricas, diferentes de América. Esta noche, un nuevo viaje. La diferencia, un lugar seguro, completamente... Y es curioso porque cuando pasa el tiempo y uno deja de acudir a América, a Chile, a Perú, a Argentina, a Bolivia, a Colombia, siente que le falta algo. El perseguidor del misterio, el reportero errante, siente que allí puede pasar casi de todo. Y se explica incluso cómo eso que llaman realismo mágico tiene un sentido. Porque, de verdad, cuando uno pasa 15, 20 días, un mes, investigando, siguiendo testimonios, recuperando historias, viendo viejas piedras, se da cuenta de que ha penetrado en un espacio diferente al convencional. La sorpresa, en cualquier esquina. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena SER. Una y 12 minutos, aquí estamos, en nuestra nave radiofónica del misterio. Javier Sierra, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. ¿Cuántos sueños con esta música? Desde luego, y cuántos viajes reales e imaginados que hemos hecho con estos tonos de música. Olim, una serie dirigida por Fernando Jiménez del Oso que quizá nos hizo soñar y fue el pistoletazo de salida. Desde luego que el lugar que íbamos a visitar merece la pena. Nuestro compañero Javier con todo tipo de apuntes y sobre todo de recuerdos. Lleva un mes en América. Ha llegado hace poco tiempo, hace unos días, y yo le pedí un poco de reflexión para en el cuaderno de campo tener todo en orden. Han sido demasiadas emociones. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Porque nosotros tenemos muchos más contenidos, y sobre ese contenido va la pregunta de la semana. No es un contenido muy amable, sinceramente. Hablamos de magia negra. Sí, y esa es la pregunta que ya pueden votar todos los oyentes en ikerjimenez.com. ¿Crees en el poder de la magia negra? Ya han votado Iker y está ahí, 55,3% que sí que cree en ese poder. Vamos a decir las vías de contacto porque, hablando de brujería y de magia negra, en la segunda hora hablaremos también de un libro, de Denise, que es el libro que se sortea esta noche. La última novela de Isabel Pisano, editada por Ediciones B. Las vías de contacto donde nos pueden escribir, donde nos pueden hacer llegar sus opiniones. Gente que ya nos escribe además de Colombia, de Chile, de Argentina, de México. Muchísimas gracias a todos ellos. Milenio3 con número @cadenaser.com, www.cadenaser.com y como siempre la nave del misterio que lo tienen que buscar en Facebook y en Twitter. Por si quedaba algo, esta noche está pasando un acontecimiento bien curioso que entra de lleno en el mundo de nuestro compañero Santiago Camacho, el mundo de la conspiración, el mundo de lo digital. Se habla de Anonymous, se habla de España y se habla incluso de ataques a determinadas webs. Santi, buenas noches. Buenas noches, sí. Vamos a permanecer casi en alerta constante las 3 horas porque están pasando cosas ahora en tiempo real. Pues sí, de hecho ya nos lo contaban nuestros compañeros de informativos. Ahora mismo la web de la policía, el Cuerpo Nacional de Policía, está sufriendo un ataque por parte de miembros que dicen ser de Anonymous. Y bueno, todo esto sucede en una semana que ha sido muy movidita, en la que el viernes se anunció la detención de 3 miembros de lo que denominaba la Policía Nacional la cúpula de Anonymous, cosa que ha traído no poca controversia ese término cúpula en Internet. Y el acontecimiento está siendo de gran calibre, de tal calibre que en Twitter ya hay un hashtag, ya hay una etiqueta que es OP Policía, donde la gente está siguiendo en tiempo real y haciendo comentarios el ataque a la web del Cuerpo Nacional de Policía. Fíjate, Santi, hay contraste. Estaremos muy atentos. Hoy vienes con tu dossier sobre alimentación,
que eso sí que da miedo, es lo que más miedo del programa, pero hay contraste entre lo que vamos a contar, arqueología pura y misterio, y misterios en el ámbito digital. El viaje ya está ahí, nos marchamos para ver los ojos y los colmillos de unos dioses sin nombre, de unos dioses que, según algunas cronologías, se erigieron en cierto lugar de Colombia por algo, un lugar de muerte y de resurrección, en el siglo 33 antes de Cristo. No es fácil llegar a este punto, a este enclave mágico, Javier. No está en las rutas turísticas habituales. De hecho, para llegar a ese lugar yo tuve que tomar un avión en Bogotá hasta la ciudad de Neiva, y de allí, más o menos en el sur de Colombia, tomar un automóvil que me dejara a 194 kilómetros de la capital, del estado del Huila, en un viaje que duró 5 horas. Allí los tiempos no se miden por kilómetros como en la vieja Europa, sino que se miden por las horas que uno tarda, porque las carreteras muchas veces son impracticables. Colombia ha pasado por una época, por un invierno terrible, lleno de inundaciones. Parte de su infraestructura viaria se ha visto seriamente afectada, y eso hace que los desplazamientos en el interior del país sean complejos. Por si fuera ¿Lugar poco, peligroso, Javier? Sí, por si fuera poco, estaba siempre un poco la presencia del miedo. Quizá es el miedo que tenemos los occidentales cuando vamos a un sitio que pensamos que en fin, que no pertenece a Europa, que no es 100% seguro, pero es un lugar donde hasta hace no mucho tiempo eran frecuentes los disparos contra vehículos, incluso contra vehículos aéreos, por parte de narcotraficantes especialmente vinculados al cultivo de la marihuana. Así que, en fin, viajaba efectivamente a un lugar, en fin, lleno de misterios y lleno de pequeños peligros. Estamos viéndolo, porque la magia de la radio es que nos permite ver con la fantasía y la imaginación. Carreteras quebradas, barranqueras, selva. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde vamos? Vamos a una zona alta, a 1.700 metros de altura, mucho más alta que Neiva. Es un lugar de clima templado. Prácticamente en las casas de toda esa región no se necesitan ventanas con cristales. Muchas de ellas no tienen este tipo de elementos, porque la temperatura es constante a lo largo del año, y por lo tanto uno puede hacer una vida pues casi idílica, ¿no? Mucha fruta, muchas zonas verdes. Son lugares de muchos barrancos. Hay en la zona a la que me dirijo 5 volcanes alrededor que dejan sentir su magnética presencia, porque trazan perfiles en el horizonte que son inconfundibles y que de alguna manera también son amenazantes, aunque llevan siglos dormidos. Y es justo en las estribaciones de esos volcanes, en medio de barrancos muy profundos por donde transcurren los afluentes del río Magdalena, que es el gran río de toda esa región, que nace justo en esa zona de San Agustín, donde nos vamos a encontrar cara a cara, de bruces, con el misterio. Y el misterio tiene un número, una cifra que de por sí ya es impactante: 360 estatuas en medio de la nada, que observan a cualquier caminante que se adentre en un parque arqueológico de 78 hectáreas de superficie, es decir, enorme. Observan con sus ojos penetrantes, pero sobre todo con sus afilados colmillos. Y nadie sabe exactamente a quién pertenecieron, porque no hay escritura sobre ese pueblo. Los llamamos la cultura de San Agustín porque fueron monjes agustinos los primeros que llegaron a esa zona, pero evidentemente no tenían ese nombre. Ignoramos sus nombres originales. Lo ignoramos casi todo, hasta la edad en la que aparecieron. Un lugar diferente, un lugar de culto, un lugar antediluviano, casi en las crónicas americanas, porque ahora se discute mucho en torno a cuál es la cultura más vieja del continente hermano. Hasta hace bien poco se ha hablado de la cultura Valdivia, investigaciones en la zona de Caral, en Perú, y además de una forma muy dramática, que tiene que ver quizá con esto, descubren piedra a piedra, guijarro a guijarro oscuro sobre la arena, la cara de un sacrificado, la cara gigante de un sacrificado. El geóglifo de Caral o chupacigarro es un hombre que parece que tiene la melena llena de sangre, o le está cayendo sangre, y la boca está abierta, unas fauces prácticamente, en un quejido terrible. Piensan que hace 5.500 años se instauró esta cultura, pero en Colombia se encuentra este escollo,
algunos hablan de siglo 33 antes de Cristo. Y claro, ¿qué son, Javier? Primero, hagamos un retrato. Tamaño. ¿Son hombres? ¿Son animales? ¿Son demonios? ¿Son vampiros? Hasta hace poco se pensaba que eran estatuas de dioses, pero con el correr de estos últimos años y con las nuevas investigaciones arqueológicas y los nuevos métodos de trabajo, han ido arrinconando la idea de que se trataba exclusivamente de divinidades y han, digamos, establecido como varias categorías. Hay hombres, hay chamanes, de hecho se han identificado algunos de los penachos o de las diademas que tienen estas estatuas extrañas, se han identificado con las diademas de plumas que todavía hoy algunas tribus autóctonas usan en algunas de sus ceremonias. Cuando tú llegas ante la primera figura hombre-animal de San Agustín... La primera es impactante. ¿Qué tamaño tiene? Descríbela, por favor, que la veamos. Está enfrente de ti. ¿Qué sientes? Es un lugar que se llama Mesita A. Mesita se refiere a unas estructuras muy parecidas a los menires y los dólmenes que nosotros vemos aquí en Europa, bajo los cuales se encuentran algunas de estas figuras de las que ahora hablaremos. De hecho, choca inmediatamente a los ojos de un europeo esa extraordinaria similitud en la disposición de las piedras. Si las encontráramos en Francia, nadie dudaría que se trata de estructuras megalíticas de 6.000, 7.000 años de antigüedad, pero allí nos estamos enfrentando a lo mismo, pero a 10.000 kilómetros de distancia. Pero lo más llamativo es que antes de entrar en la que se llama Mesita A, que sería el primer dolmen que uno se encontraría, bajo el cual hay unas estatuas muy interesantes, me encuentro con un guardián. Es un guardián de roca, es roca volcánica, gris, de unos 2,5 metros de alzada, de una corpulencia sobrenatural, parece que es 3 veces el ancho de un ser humano convencional, con ojos rasgados hacia los costados, unas fauces feroces y unos colmillos que se le salen por completo de la boca, que mira con ferocidad al visitante, que me mira con ira, ¿no? Y que está como sujetándose una barriga prominente. Hay muchos que dudan todavía hoy si se trata de una mujer y que esa barriga prominente sea la barriga de una embarazada, o si se trata simplemente de un guerrero que está en actitud, digamos, de protección. Pensaban hasta hace poco que era un dios, como te digo, pero ahora muchos empiezan a cambiar la idea. Piensan que se trata de un brujo, de un chamán, de alguien que después de haber ingerido algún tipo de sustancia psicotrópica ha adquirido las características de una fiera de la selva. Existe en las culturas más primitivas de toda la humanidad el retrato del chamán que deja de ser un ser humano convencional y que se convierte poco a poco en una alimaña, una fiera, y es un híbrido. Hay muchas teorías en los viejos pueblos de todas las culturas humanas sobre por qué esas fusiones, esos hombres que no acaban de ser hombres y que tienen fiereza monstruosa. Claro, estamos caminando, gracias a Javier Sierra, todos muy atentos, amigos, de verdad, porque es un viaje no muy conocido y excepcional. Y lo primero que encontramos es el guardián, como pasa muchas veces en las cuevas de la prehistoria y en muchos monumentos de la antigüedad. Ese guardián, por lo tanto, al individuo que hace 5.000 años entraba en aquel lugar de culto, ya le ponían una tesitura, ya no podías ir tranquilo. Es uno de las pocas figuras, esa del guardián, la primera que te encuentras y que antecede al paso de la llamada Mesita A, es una de las pocas figuras que siempre se cree que ha estado desenterrada. Era como una señal de advertencia de que estabas entrando en un territorio sagrado. De hecho, la preocupación, digamos, arqueológica de preservar y estudiar esas figuras es muy reciente. Es a partir de 1912 cuando se hacen los primeros inventarios, los primeros mapas más o menos completos de la región, pero se dan cuenta de una cosa, que la mayoría de las estatuas que nos vamos a encontrar a partir de ese punto estuvieron originalmente, todas ellas, enterradas, bajo tierra. Eran estatuas guardianes pensados para la ultratumba, para el más allá, no pensados para el mundo de los vivos. Solo unos pocos estaban emergidos. Ahora bien, Iker,
los que estaban en la superficie eran verdaderamente impresionantes, porque unos metros más allá, pasada la mesita A, flanqueada la primera colina y dejado atrás el sendero inicial que uno recorre cuando entra en ese parque arqueológico, se encuentra con otra zona que es la llamada Mesita B, y cerca de la Mesita B una figura, un monolito enorme de casi 5 metros de alzada, que recibió en su época, a principios del siglo XX, el nombre de El Obispo. El obispo es un personaje colosal, tremendo, que sujeta entre los brazos un niño al que parece que va a partir por la mitad, como si lo quisiera despedazar. Pero cuando uno se fija mejor y observa los ojos redondos de ese obispo, entre comillas, las fauces feroces de ese obispo, se da cuenta de que justo por debajo del niño, invertido, con la cabeza clavada en el suelo, hay otra figura. Es una figura de vientre femenino, de vientre plano, que está como expulsando el niño que está recogiendo el obispo. El obispo es un partero, es alguien que está en el momento de atender el alumbramiento de una nueva criatura que él saca del vientre de la madre en esa especie de estado extraño, de estado alterado, que es lo que los arqueólogos creen que pudo haber ocurrido en el periodo en el que se construyeron esas estatuas, porque, y he aquí lo interesante, Iker, parece que en el momento en el que se construyeron todas estas estatuas, que es el periodo que los arqueólogos llaman el periodo clásico, entre más o menos el siglo II antes de Cristo y el siglo IX de nuestra era, es el periodo en el que comienza ese pueblo, del que desconocemos muchas cosas, comienza a ingerir polvo de coca, como si ellos estuvieran utilizando algún tipo de psicotrópico para crear una nueva religión, un nuevo santuario, y hicieran las grandes cosas de la vida, que es atender a los moribundos o recibir una nueva criatura en la comunidad, bajo ese estado extraño de embriaguez. Por lo tanto, ya tenemos el retrato de un lugar de culto donde vida y muerte se mezclan. Esculturas enterradas, como en tantos otros templos de la humanidad. Y ahora ha habido noticias sobre algunos que conocemos bien, los primeros templos o el primer templo de la humanidad, los más extraños que existen, donde parece que estas fuerzas confluyen, fueron enterrados por los propios habitantes o participantes religiosos. Llegó siempre una fecha del fin del mundo para estas culturas, que enterraron y dejaron todo al olvido como un gran secreto. También se cumple aquí. Eso es otra de las claves que se encuentra en ese lugar. En un momento determinado, aquel paraje parece que se abandonó. Tuvo una expansión importante, porque ahora los modernos arqueólogos, los que están excavando en ese parque de 78 hectáreas, se están encontrando con restos de casas. Yo estuve visitando algunos de los lugares donde se estaba excavando en estos momentos, de construcciones que acogieron en su momento a miles de personas. Es muy difícil todavía calibrar en esa región todavía, en fin, salvaje, cuál fue la expansión exacta de todas las viviendas de la zona, pero lo que tienen, por cierto, los arqueólogos es que fue un lugar sagrado, muy sagrado, como un lugar de peregrinación, un foco de atracción probablemente para muchas culturas de la zona, que lo consideraban extraordinariamente santo, pero también un lugar de viviendas. Y fíjate, Francisco Romano, que es el arqueólogo responsable de las excavaciones en ese lugar, que lleva 17 años trabajando en la zona del Alto Magdalena y que me acompañó a muchos de estos recovecos, se mostraba también muy atónito, muy perplejo sobre cómo el uso o el consumo de la hoja de coca y de los efectos que podría producir en la conciencia de esa gente pudo haber cambiado el curso de esa civilización. Si te parece, le escuchamos. Ahora escucha. Lo que estamos escuchando son las típicas pruebas de eco que hemos hecho en otros puntos de América en alguna ocasión. Me da la impresión. Exacto. Es una especie de duende de la radio. Cusco, recuerdo haberlo hecho, ¿verdad? Exacto. Bueno, esto se nos ha colado porque pertenece en realidad a un lugar que está a unos miles de kilómetros de allí, pero del que también seguramente hablaremos acá, que es Monte Albán. En ese patio de 200 metros de largo por 300 de ancho, resuena así el eco. En fin. Facultades de la piedra y del sonido que tienen todos estos templos, que guardan una sinfonía secreta, personal.
ecos y sonidos que desconocemos cómo influyeron exactamente en la zona de San Agustín, donde ahora nos encontramos, porque no hay construcciones de ese tipo, es decir, no hay pirámides, no hay patios de esa naturaleza. Solo estas figuras. Solo estas figuras y estas mesitas, estos dólmenes. Las casas que se construyeron en su momento fueron hechas con materiales perecederos, con maderas y con barro, y no han sobrevivido hasta nuestros días. Y sin embargo esos hombres jaguares o lo que sea que son para la eternidad. Son para la eternidad, están hechos en piedra. Vamos a ver si tenemos ahora esas declaraciones. Esas declaraciones de Francisco, sí. Por estudios paleobotánicos que se han hecho en una región vecina que es el Valle de la Plata, hemos encontrado polen de coca solo asociado al periodo clásico regional, que es el periodo del florecimiento escultórico y es el periodo, ante todo, en donde surge el liderazgo político asociado a características ideológicas. Y en esos estados alterados de conciencia, donde entra el brujo, y la brujería es fundamental, incluso nuestra pregunta va sobre eso y lo vais a entender en la segunda hora, esos estados en los que el brujo se convierte en un ser diferente a los demás, empieza una transformación, muchas veces en felino. Se ha hablado mucho, yo no sé si esto tiene que ver, en esos hombres felino de América. ¿Tiene algo que ver? Tiene que ver. De hecho, fíjate que la ingestión de estas sustancias, según Francisco Romano, el arqueólogo responsable de estas excavaciones ahora en San Agustín, tiene mucho que ver con la aparición de la cultura. Es decir, antes de la ingestión de estas sustancias estábamos hablando de pueblos primitivos que tenían una relación muy elemental, muy básica entre sí y con los elementos, pero es a partir de ahí donde se produce la verdadera transformación. Y esto me recordó especialmente una teoría que muy pocas veces se recuerda, pero que a mí me parece muy interesante, de un antropólogo norteamericano llamado Terence McKenna, que él habla de cómo probablemente muchos de todos esos mitos del pasado, incluyendo el bíblico, de la ingestión de la manzana por parte de Eva, en realidad serían símbolos de la ingestión de estas sustancias. Terence McKenna, en un libro que se llamaba El manjar de los dioses, hablaba precisamente de cómo el consumo de sustancias naturales, como la coca o como el cactus San Pedro en otros lugares de América, como la ayahuasca o el peyote, lo que hicieron fue cambiar en la estructura receptiva del cerebro humano y pasamos de primitivos, de humanos primitivos, a humanos complejos. Hay un salto ahí. Hay un salto. Se ha intentado incluso verificar, midiendo esos colmillos de las 360 estatuas, decías, Javier, para saber qué animal está fundido con los hombres ahí. Bueno, de hecho, un profesor de la Universidad de Tolima, que es un experto en la cultura de San Agustín, César Augusto Belandia, ha hecho como una especie de censo de esos colmillos y ha llegado a una conclusión muy interesante, porque asegura que pertenecen a distintas especies. No todas son felinos, apenas de las que él ha inventariado unas 30 claramente serían, por ejemplo, de jaguares, pero los famosos y terribles hombres jaguar. Exacto, pero digamos que ahí habría una mezcla de varios animales. Por ejemplo, caimanes. También habría hombres caimán. ¿Hombres caimán? Hombres caimán. De hecho, hay varias estatuas de caimanes muy llamativas en otras de las regiones, digamos, colindantes al parque arqueológico, como Isnos, en el llamado Alto de los Ídolos. Allí todos los lugares tienen nombres muy evocadores, donde encuentras este tipo de personajes extraños. Hay también unos personajes de unos 3 metros de envergadura, 2,5 más o menos. Pero casi todos gigantes, sí, claro. Sí, muchos muy desproporcionados, muy grandes, que las llaman las estatuas del doble yo o del otro yo, donde aparece la figura del humano, del chamán, digamos, o del personaje noble que se quiera representar, con alguien sobre los hombros, sobre la espalda, como si fuera una especie de sombra, espíritu, o alguien que quisiera poseerlo en un momento dado, ¿no? Y para rematar toda esta visita extraña, este recorrido por imágenes, algunas de ellas muy desconcertantes, nos encontramos en el llamado Bosque de las Estatuas, también en uno de los rincones del Parque Arqueológico de San Agustín de Colombia, una colección de figuras en las que se ve, por ejemplo, orangutanes o monos copulando con seres humanos, ¿no? ¿Qué recuerda eso? Es decir, ese bestialismo en ese instante está evocando un pasaje que pasó, que ocurrió, que se rememora en los tiempos más remotos. Y que nadie sabe nada.
esa es la conclusión. Con cada una de las personas con las que yo me entrevisté en los días que estuve en San Agustín, me tropecé con teorías diferentes. De hecho, por ejemplo, recuerdo con digamos, especial intensidad mis conversaciones con un autor, con un escritor de Neiva, que fue el que me recibió. Él se llama Elías Falla. Acababa de publicar un libro titulado San Agustín, la interpretación del mensaje, en donde aseguraba que en realidad el parque arqueológico de San Agustín daba la impresión de ser una especie de jardín del Edén, una suerte de reconstrucción en piedra de lo que sería la evolución humana, como si hubiera el interés de reflejar distintas fases de la evolución de nuestra especie después de haberse mezclado el ser humano con dioses venidos. Es curioso el recuerdo, el retrato en piedra atemporal de algo que debió pasar en épocas remotísimas. Precisamente tengo aquí en la mano National Geographic, edición internacional, El nacimiento de la religión, los templos enterrados de Göbekli Tepe, y Göbekli Tepe le dan una datación, ya sin temor a la duda, de 11.600 años. 11.600 años, amigos, es mucho más allá de lo que se decía, de la Atlántida. 11.600 años es la época de las cavernas, y de repente hay templos, piedras labradas y, sobre todo, animales con colmillos. Es curioso. Algunos sin identificar, pero mostrando las fauces hace 11.000 años. Otros son jabalís. Otros representan reptiles como serpientes con los dientes amenazadores. ¿Qué mensaje hay ahí? En la zona de Urfa creen que Göbekli Tepe era el Edén. Es como si un eterno bucle de historias que solo se acuerdan de ellas los antiguos estuviéramos empezando a vislumbrarlo poco a poco. Pero en este lugar, porque también estos lugares, si fueron de culto, de vida, de muerte, de chamanismo, de transformación, de esas sombras que poseen a los iniciados y les catapultan hacia otros universos, también todavía se pueden recoger anomalías ahí dentro. Es decir, hoy en el siglo XXI, personas que han vivido el misterio o la sombra muy de cerca. El ejemplo, y que solo es posible en América, en este mundo, nos lo trae ahora Javier Sierra, porque ha recogido sucesos realmente maravillosos y espeluznantes. No sé si noche o día, Javier, un guarda de esta zona, hay que imaginarse ser operario vagando a diferentes horas cuando ya no hay visitantes, que no sé si habrá muchos o no, es un lugar bastante aislado, mirar casi con familiaridad a estas figuras con los colmillos y los ojos, o estos seres que cabalgan sobre otros, y te has encontrado algunos casos maravillosos, impresionantes, visiones, no sé, como si esos gigantes hubiesen cobrado forma real en algún momento. En realidad yo me quedé muy perplejo. Solo había que preguntar, y preguntar a las personas adecuadas. Hablé con varios guías y con guardias de seguridad de la zona, y ahí es como me enteré de la historia de Carlos Papamija. Carlos Papamija trabajó hace 8 años como guardia de seguridad en el recinto del Parque de San Agustín, y él tenía la misión, una noche de primavera, de vigilar el área en torno a la Mesita B, muy cerca además de la zona del obispo, de este personaje del partero, ¿no? Estaba en un cobertizo que hoy todavía puede verse, dormitando pues a altas horas de la madrugada, y de repente él nota que el aire se está estremeciendo a su alrededor, que algo o alguien está pasando por allí. No llega a abrir los ojos muy bien cuando observa una figura gigante dando grandes zancadas hacia él, hacia el cobertizo en el que estaba adormecido. Una figura humanoide. Una figura humanoide alta, enorme, de 2,5 metros, 3 metros de altura, ¿no? Él se quedó muy sobrecogido con esa visión. De hecho, tan sobrecogido que no quiso moverse. Abrió o entreabrió los ojos, observó como ese gigante, que era mucho más alto que el cobertizo que lo cobijaba, se agachaba para mirar donde él estaba dormitando. El pánico le paralizó, y cuando vio que el gigante, que aquella cosa, él, Carlos Papamija, no se movía, simplemente continuó su camino y se perdió dentro de la selva. Una sombra, una figura, un coloso auténtico, un imposible. Hemos conocido algún caso en España similar. Se agacha, se encorva para observar al vigilante
que está dormido. Son lugares que atraen historias tras historias. Tampoco es, cuando uno visita ese lugar, tan extraño. A uno no le parece nada extraño. De hecho, la mesita B, por ejemplo, cobija a dos figuras que, en fin, parecen de otro mundo, ¿no? En vez de ser las clásicas representaciones de los humanos con colmillos que hemos visto, lo que allí encontramos son como dos gusanos con el cuerpo, digamos, hecho en forma de tornillo, digamos, con dos ojos redondos y esos colmillos omnipresentes, custodiando, digamos, la figura del chamán o quizá la representación del dirigente difunto que en su momento pudieron haber enterrado allí. Es decir, que incluso esas representaciones bizarras, extrañas, abstractas, dicen los arqueólogos, están tan presentes y tan vigilantes en el lugar que cualquier relato que te cuentan a la sombra de esos colosos, de esas figuras, tiendes a creértelo. Pero es que estamos viendo un lienzo casi, Javier, perfecto, que viene desde el primer arte de la humanidad, de esa visión onírica entre el sueño y la verdad, esa visión flotante de figuras que cambian de aspecto. Porque claro, lo que acabas de describirnos, esos gusanos que se yerguen, que tienen grandes ojos globulares y colmillos, es que quizá los estaban viendo en los estados alterados de conciencia, mucho más allá, en umbrales donde uno puede llegar gracias a refuerzos, sean psicotrópicos o no, o donde el temor, el miedo hace 5.000 años o 4.000 o 2.000 en aquel lugar hacía que el brujo llegase a ver lo luminoso, lo extraordinario, que cobra estas formas. Tocado por todas estas visiones, quise conocer a alguien que me explicase qué eran esas estatuas, alguien que las hubiera estado inventariando, catalogando, retratando con detalle. Y me tropecé con un bien curioso sujeto, ¿no? Vamos a llamar así, como un nómada de Oregón, de los Estados Unidos, que llegó hace 30 años a San Agustín, que hoy vive en una casa justo pegada a la valla que hoy, digamos, circunda el parque arqueológico, y que en estas 3 décadas ha dibujado una por una las estatuas con toda meticulosidad. Se ha quedado enganchado allí. David Dellenbeck se llama, y David Dellenbeck me contaba lo que para él es la esencia de cada una de estas figuras. Para él cada figura es un libro. Lo que yo quiero decir es que las piedras para mí son textos. Son textos. Yo los llamo textos. Cada uno cuenta un cuento que sería un libro. Ajá. Pero nosotros no leemos ese lenguaje. Yo vivo cerca del parque y yo vivo muchos años cerca del parque y yo he hablado con miles de turistas, hermano, y los turistas se van de aquí frustrados. Porque ahí ni hay un letrero que les dice nada. No hay ni libros para vender. No. Ahí no hay nada. Entonces, chévere ver cosas bonitas, pero el ser humano quiere más que eso. Esa sensación de que no hay un letrero que explique claramente qué son esos ídolos o esas figuras, para qué servían, es verdad que genera mucha inquietud, mucha angustia. Pero Dellenbeck, este curioso personaje que ha viajado, como te digo, por todas partes, es un nómada que ha estado también en el extremo sur de América y en el extremo norte del continente, ha encontrado paralelismos que cuando me los explicaba a mí me chocaron profundamente. Me hablaba de lugares que conocemos, lugares en Perú como Chavín de Huántar, donde también aparecen estos ídolos con colmillos que yo no recordaba. Y David Dellenbeck hace así la conexión. Y que dan mucho miedo, porque encima está en su posición original en mitad de unas grutas terribles a 4.000 metros de altura. Te contaré más cosas, porque David Dellenbeck establece una conexión con Chavín de Huántar que cuando la analicemos nos va a llevar a conclusiones muy curiosas. Le escuchamos. Si tú no entiendes Chavín de Huántar, olvídese que vas a entender esto. Chavín de Huántar es la cultura madre de los Andes. Chavín de Huántar es el nacimiento de la cultura andina y es el nacimiento de la litoescultura andina. Ahí es donde nacen los dioses, o más precisamente para mí, ahí es donde muchos hilos de muchas cosas que iban desarrollándose de 10.000 años antes de Cristo hasta 2.000 años de Cristo, como todas las plantas, como cómo hacer todas las cosas, como todos los artes, como trabajar metal, todos esos hilos
se hicieron un tapiz en Xavi. Cuando, por cierto, César Tello encontró las primeras referencias de esos monolitos que dan miedo en la oscuridad, con una lámpara o candil de aceite, con una linterna, da igual, esos seres con colmillos, con una mirada penetrante, esos dioses muertos que parece todavía vivo, su ánima que está ahí, que está todavía latiendo, él habló de una fortísima impresión de encontrarse con deidades de otro mundo. Es curioso porque, no sé si lo hemos comentado, Javier, pero las estatuas del otro yo es el nombre que le dan a esos cabalgadores o sombras o seres desprovistos de apariencia física, pero que acompañan a ciertos individuos y que son capaces de meterse en nuestro cuerpo. Podrían ser los espíritus de los antepasados y podrían ser esas mesitas, esos lugares enterrados con esas estatuas, digamos como vigilantes del inframundo, podrían ser el nexo de comunicación con, en fin, con los antepasados. Por cierto, Javier, una cosa que también pregunto a nuestros amigos, que es restos humanos en este lugar, en San Agustín. Claro, estamos viendo 300 y pico esculturas y... Estamos viendo, y lo pueden ver, en Facebook y en Twitter, algunas de las fotografías que ha pasado Javier, las ha colgado de su viaje. León, exactamente. Esto es un lujo. Y pueden ver algunas de esas figuras porque son impresionantes. Son impresionantes. Y vamos a ir con preguntas. Carmen, primera que lanzo yo así. Yacimientos, huesos, porque hay dos teorías. Lugar de germinación, a mí esto me pone los pelos de punta, porque no dejo de verlo en todo el mundo. En los lugares más especiales, los lugares donde la magia se condensa, parece que hay una gestación del mundo, pero también parece que son enclaves donde se iba a enterrar a los muertos, pero luego muchos de estos no se encuentra nada. Es que tiene todo el sentido, Iker. No lo tiene para nosotros, la cultura judeocristiana, la cultura occidental, que pensamos que el tiempo transcurre en línea recta, pero para los antiguos el tiempo circulaba, es decir, transcurría en una especie de bucle eterno, por lo tanto la muerte se conectaba con el nacimiento. El lugar donde se enterraba a los antepasados era el lugar donde también iban a dar a luz las mujeres con los nuevos integrantes de la comunidad. El ciclo de la vida que seguía. Exactamente. Pero ¿hay cadáveres debajo de San Agustín? La respuesta es no. Es decir, los antiguos no, hay cadáveres más recientes. Pero pasa en Göbekli, pasa en otros sitios, claro. No hay de ese tiempo. En este caso, la explicación la tenemos que encontrar forzosamente en el tipo de terreno que estamos pisando. Las tierras de San Agustín son muy ácidas y por lo tanto terminan absorbiendo cualquier hueso, cualquier resto orgánico que desaparece en muy poco tiempo. Tampoco los metales aguantan ciertamente demasiado tiempo en esas condiciones de lluvia constante, de terrenos que absorben rápidamente la humedad y que, en fin, hacen que se transforme todo lo que ocurre o queda en su superficie. Viendo tus imágenes, tus fotos a disposición de nuestros amigos y amigas, viendo esas caras, que no sé dónde empieza lo humano y prosigue lo salvaje, yo recuerdo, claro, todos los monstruos híbridos que en el mundo han sido, que esto daría para mucho. Cuando en la cueva de Les Tres Frères, en Francia, un conde, además, y unos niños se encuentran, les da mucha impresión, en lo más alto de la cueva, un individuo que está como corriendo en lo más abrupto, está como corriendo en paralelo a la escena, a la pared, y mira con la cara en frontal, y la cara tiene cuernos de ciervo, no es un animal amenazador, los ojos redondos y una especie de sonrisa. Ese conjunto se impresiona. Os recordad, por ejemplo, en Albacete, cuando, por cierto, uno de los arqueólogos aficionados, más bien labrador, va corriendo a la iglesia a pedir un exorcismo, porque ha aparecido una especie de hombre barbado, la bicha de Balazote, que es mitad monstruo, mitad hombre. Y la extraña serenidad de esa cara es lo que causa una impresión de ultratumba. Pues es lo mismo que yo veo en estos ídolos. Una serenidad de alguien que mora ya al otro lado, donde la vida no es lo que nosotros estamos viendo, sino otra cosa. Durante años la visión que se tuvo de estas figuras era la de figuras amenazantes, pero tienes tu razón. Los nuevos arqueólogos no piensan que se trate de figuras amenazantes ni que eran guardianes feroces para asustar a tribus de otros lugares, para que no accediesen al terreno o para que lo considerasen tabú. Lo que hoy piensan es que se trata de signos de sacralidad, de un lugar donde los hombres, usando sustancias psicotrópicas o de otra naturaleza, se convertían en dioses. Eran lugares de comunicación con el más allá.
de establecer algún tipo de relación con esa rueda de la vida, del nacimiento y de la muerte. Un lugar de contacto, en definitiva. Yo me acuerdo, Javier, en Göbekli Tepe precisamente, que llegó un geólogo estadounidense, había pasado antes por Alemania, muy ortodoxo, muy científico, y estábamos absolutamente solos. Estaba Juan G. Vallejo, estabas tú, estaba nuestro cámara, y él se vino un momento. Llegó él con su mujer y con los niños que estaban recorriendo esa parte de Turquía. Y se quedó, hablamos, y se quedó emocionado. O sea, casi lloraba este hombre, que venía del mundo de la ultratécnica, simplemente contemplando los leones, los híbridos, los monstruos, porque parece que hasta el individuo más hermético, más pegado a la vida cotidiana y material, cuando de pronto, pecho descubierto y sin red, se encuentra con esto, en el conjunto de esto, en la soledad de esto, sobre todo con algo que no pueden explicar después de lo que él ha estudiado, y se encuentra contra lo inexplicable. Lo que viene en los libros se va todo al garete porque ¿dónde lo incluye? A mí me preguntó este hombre, ¿cuánta? 140 toneladas. ¿Qué época le dan? Y yo dije, unos 11.000 años. Dijo, imposible. Y su mirada, mirando ese monolito de Göbekli Tepe, se humedeció. Nos encontramos con piezas de la historia maravillosas. Javier Sierra nos trae estampas de voz del lugar donde los hombres se convertían en dioses de aspecto, hay que decirlo, a veces fiero, terrible. ¿Por qué los colmillos? Vamos con preguntas. Vamos con algunas de las preguntas. Metzi Nieto dice, saludos milenarios, que emociona escuchar que ustedes también admiran la cultura chavín. Saludos desde Perú. Buenas noches, nos dice Iris Pineda. Os escucho y veo cada fin de semana desde Asturias. Me gustaría comentaros que mi madre, que era indígena maya, nos contaba de niños historias sobre los hijos de los jaguares. En ella contaba que al disminuir la cantidad de hombres por las guerras y hambrunas, había mezclado su sangre con la de jaguares, que para ellos era un dios de sabiduría y poder. Estos descendientes tenían la facilidad de por las noches transformarse en esos animales, en jaguares. Se les reconocía por el color amarillo de los ojos y de pelaje claro. Se dice que aún en las montañas de Centroamérica existen los hijos del jaguar. Qué bonita historia. Pero en el fondo recordando como un pasaje antiguo de hombres y animales conviviendo para generar otra raza. Esa historia de la hibridación, esas estatuas de los monos que parecen estar manteniendo relaciones sexuales con humanas, esas imágenes que están en el bosque de las estatuas desconcertantes de monos sujetando poporos, pequeños recipientes en los que se machacaba la hoja de coca para después esnifarla. ¿Qué hace un mono esnifando droga, no? ¿Qué hace con esos ojos desorbitantes y con esa actitud tan humana? Todas esas mezclas, toda esa hibridación, todo ese mestizaje ha dado pie a innumerables teorías y, por ejemplo, este escritor que yo te mencionaba antes y que fue un poco mi anfitrión, Elías Falla, en la zona de Neiva, él lo interpreta como un mestizaje de origen extraterrestre. Yo no le di mucho crédito hasta que de repente caí en la cuenta de un pequeño detalle. En 1965 llegan al Museo del Oro de Bogotá, en Colombia, unas figurillas que se han desenterrado en estas zonas de las mesitas de San Agustín. Ya habían llegado otras de zonas pertenecientes a tribus como los Quimbaya, también similares y catalogadas como polillas. Las figuras que llegan son como pequeños avioncitos a escala de oro, de las pocas piezas de oro que se han encontrado en San Agustín y que inmediatamente llaman la atención de muchos expertos. Llaman la atención porque los pájaros o cualquier animal volador que nosotros conocemos tiene las alas sobre el cuerpo, están en la parte superior del cuerpo. Sin embargo, estas figuras las tienen en la base del cuerpo. Puro aeroplano, ¿no? Exacto, como si fuera un avión, ¿no? Hay un investigador norteamericano que se da cuenta en un viaje a Colombia de estas figuras, un criptozoólogo muy famoso, Ivan Sanderson, que es el que pone fotografías de estos avioncitos en manos de algunos amigos suyos que son ingenieros aeronáuticos, y un ex ingeniero que ha trabajado para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que observa esas piezas, las compara inmediatamente con un F-102 Delta Dagger, y llega a la conclusión de que aquello, en fin, está diseñado aerodinámicamente y que refleja un avión. Claro, que se encuentre eso
esa pieza que llegó a ser el logotipo de Erich von Däniken y de la sociedad que él organizó junto con un abogado de Chicago, Jen Phillips, llamada la Ancient Astronaut Society, que esa pieza se haya encontrado a unos metros de estos colosos de colmillos de los que estamos hablando esta noche, era una asociación, en fin, muy evocadora. Unos colosos de colmillos y mirada puesta en el infinito que custodian quizá un pequeño avión de oro. Miriam Rodríguez nos decía buenas noches a todos cuando habéis hablado de unos relieves extraños de monos copulando con seres humanos. Me he acordado de que este estilo de relieves son muy comunes en las culturas mesoamericanas, como por ejemplo los relieves olmecas, en los que los jaguares copulan con las mujeres de los que nacen los baby jaguar o baby face. Así es. O los extraños relieves de Monte Albán, de los danzantes, que no sabemos realmente lo que reflejan. ¿Qué pensáis de que en general las culturas americanas tengan la tendencia de desarrollar este tipo de relieves? Pues imagínate mi sorpresa, porque nada de esto estaba preparado, para que desde Colombia, desde la cultura de San Agustín, mi siguiente salto fuera Monte Albán. Y allí, inadvertidamente, me encontré con el edificio de los danzantes, donde hay una especie de colección enorme de la que podemos hablar después, dentro de unos minutos, una enorme colección de imágenes de personajes barbudos, de mezclas genéticas, como si fueran deformes. Algunos piensan que se trata de una enorme colección, un libro de medicina de deformes de la naturaleza. Otros, en cambio, hablan de hibridación directamente, que me llamó poderosísimamente la atención, sobre todo porque los constructores de Monte Albán, igual que los aborígenes de la zona de San Agustín, eran gente sin barba. O sea que te vas a quedar unos minutos más y hacemos por lo menos un planeo, ¿eh? Mira, vamos a poner de nuevo esta canción terrible y tremenda. Porque nuestro camino sonoro continúa y ha sido una oyente la que ha dado ese paso, esa pieza nueva, ese siguiente estadio del puzzle. Más preguntas, más cuestiones. Antonio de Madrid nos resultan muy parecidos algunos de esos seres a los descritos por los dogones, los cuales llegaron desde el cielo, tenían escamas, eran altos y con grandes colmillos. Un saludo, me encantan vuestros programas. Sobre todo se parece al lanzón de Chavín de Guantar, esa figura de 5 metros y medio que tiene unos enormes colmillos y que algunos describen como un enano con una cabeza desproporcionadamente grande, y donde se ha llegado a especular con que en realidad no se trataría de una divinidad, sino de un feto estilizado de 7 meses, que es más o menos la proporción que guardarían la cabeza en relación al cuerpo. Gustavo Campo, que nos decía Erich von Däniken, dedica el capítulo 4 de la estrategia de los dioses al complejo de San Agustín. Lo acabo de sacar aquí la portada, Javier Sierra. Y el capítulo 5 a un misterio mucho más antiguo en Colombia, la ciudad perdida en la Sierra Nevada. Buritaca 200. Eso viene ahora. Santi de Chiclana dice: lo que contáis suena a la película de Relic. Impresionante, Javier. Batalla Solís dice: hola, qué fotos tan interesantes habéis puesto, son unas estatuas impresionantes, no me suena haber visto nada parecido jamás. Javier, ¿qué se siente viendo un auténtico misterio a tan poca distancia? Besos desde Málaga. Seguimos con más, porque se van a contestar ahora. Dani Santos, os oigo en el iPod, ahí donde voy, os tengo mucho cariño. Un abrazo desde Alemania, de un milenario de 15 años. Desde Alemania. Por cierto, que si nos vamos de gira este verano, si vamos a ir a San Agustín. Ojalá pudiéramos, nunca se sabe. Más preguntas nos dicen sobre Perú, en el departamento de Arequipa, que si existen puertas dimensionales labradas en las montañas. Bueno, preguntas de todo tipo. Evidentemente, cuando hablamos de América sale el lado mágico, el lado de ese realismo fantástico. Nos hemos centrado en Colombia, en este lugar que era muy desconocido, y quedan algunos retazos, algunas pistas, algunos elementos que son interesantísimos. Los recorreremos en este viaje y además vamos a empezar la siguiente hora de Milenio 3 a las puertas del infierno, a las mismísimas puertas del Averno, que también lo había evidentemente para la antigüedad. ¿Y qué se sentía ahí? ¿Qué se vivía ahí? ¿Quién sale al paso en esa oscuridad? Lo comentamos y seguimos con muchos más temas. La magia negra, protagonista también esta noche, aquí, en Milenio 3. ¿Y quién era ese hombre gigantesco, ese coloso, de caminar lento a grandes zancadas, que se aproximó hasta la caseta del vigilante, en pleno centro arqueológico de San Agustín? Y es que toda América está preñada de este tipo de sucesos, de casos. Dicen incluso algunos expertos, por ejemplo en el Islam,
que los musulmanes tienen bastante miedo, en general, los más metidos en la ortodoxia de las creencias, a acudir a yacimientos arqueológicos porque piensan que los jinas, los dijins, los demonios, los aparecidos, lo que no es humano pero que vaga en algunos lugares, queda imantado a esas rocas. Por ejemplo, nada que les espante más que los pueblos o culturas ya desaparecidas, las ruinas que duermen bajo la arena. Colombia, que fue nuestra primera parada, es un lugar rico en acontecimientos, y simplemente como apunte, para terminar, para acabar con ese viaje, no muy lejos de este lugar de los colosos de dientes afilados, de los hombres jaguar, los caimanes humanos, los gusanos con grandes cráneos y fauces afiladas, no muy lejos de todo esto, poco antes de que el hombre llegase a la luna, ocurría un caso que siempre ha estado citado como uno de los más horrendos y enigmáticos de la historia de la ufología. Pero lo que describía el testigo era bastante parecido a lo que ha contado Javier Sierra, que a su vez aseguraba ese vigilante de San Agustín. Era el 4 de julio de 1969, o sea, 16 días antes apenas de el gran sueño de llegar a nuestro satélite. Pero lo que vieron tanto Arcesio Bermúdez como sus sobrinos entre 14 y 16 años, que pasaban unos días de asueto en la hacienda Tocarema de Anolaima, es bien distinto, bien diferente. Tengo en las manos una fotografía que realmente estremece si uno ahonda en su contenido. Son unos dirigentes de la APRO, un grupo de investigación ufológica, varios periodistas de El Tiempo de Colombia y unos jóvenes que están señalando un punto entre la espesura del bosque. El día 4 de julio del 69, los muchachos empezaron a hacer señas, parece que de Morse, como puntos y prolongaciones con la luz, a una curiosa estrella fugaz. Esa estrella fugaz empezó a moverse y, según siempre los testimonios de estos chicos que fueron sometidos a hipnosis, y en esa hipnosis dibujaron lo que habían visto, se convirtió en un globo o una especie de óvalo luminoso que llegó a pasar muy cerca de ellos, rociando con su luz las arboledas, las frondosas arboledas de la hacienda Tocarema. En cierto momento de este encuentro, esa especie de globo luminoso en mitad de la noche, ante los espantados testigos, desciende, balanceándose. Solamente el mayor, un hombre de 53 años, perfecto estado de salud, Arcesio Bermúdez, se quedó con una lámpara de aceite en la mano. En la hacienda no había luz eléctrica, cara a cara con aquella figura. Durante unos minutos, 2 o 3, objeto y testigo se miraron fijamente. El tiempo se detuvo, no hubo ademán de nada, simplemente allí se quedaron como unidos uno a otro. Arcesio, ya en el hospital de Bogotá, declaró que en mitad de esa luz había algo, o más que algo, había alguien. Un individuo colosal, gigantesco, como una sombra. Las piernas abiertas, como columnas, casi formando una A. Había una barra, o se distinguía algo, en el trasfondo de ese globo de luz. No había ojos, ni boca, ni orejas. Aquel individuo parecía estar completamente envuelto por un traje de buceador, sin hacer un solo movimiento, solamente como asomándose a la presencia de Arcesio, se observaron mutuamente. Después, sin hacer ningún ruido, se marchó hasta convertirse de nuevo en una estrella. Tengo otro recorte y simplemente lo voy a leer sin añadir nada más. Muere una de las personas. Agencia de El Tiempo, Colombia. A los 8 días de la extraña aparición en la finca de Anolaima, murió en Bogotá, en el hospital, por causas desconocidas, el señor Arcesio Bermúdez, uno de los que presenció la llegada del objeto misterioso parecido a un platillo volador, y quien precisamente fue la persona que se acercó al aparato y dijo haber visto una persona dentro, una sombra, añadiría yo, colosal, gigantesca. Murió con una serie de enterocolitis y diarreas sanguinolentas, así dice el parte médico, y dejó de existir exactamente una semana después. El caso de Anolaima y una visión que, por lo que vemos en algunos lugares de Colombia, no es extraña, sino hasta a veces y en ciertas épocas frecuente.
Seguro que estas visiones se han producido desde el principio del tiempo. Estarán o estarían identificadas como apariciones del inframundo, del ultramundo, del más allá, del reino de los muertos, por parte de los habitantes de otros tiempos, épocas, de otras culturas y civilizaciones. Los tallaron, los dibujaron, los retrataron e incluso hicieron conductos para ese mundo diferente, que no es bueno visitar. Javier Sierra estuvo a las puertas de esa esfera que se abre más allá. No es Colombia, es México. Aunque sea de forma breve, queremos sentirnos también nosotros, oyentes milenarios, en ese umbral. Javier Sierra, a unos pocos pasos del mismísimo infierno. Nunca pensé que podría firmar una crónica delante mismo de las puertas del más allá. Es exactamente donde me encuentro en este momento, solo dentro de un templo, el templo de Mitla. Es un vocablo azteca que significaba lugar de muertos, y se trata de un recinto ceremonial a unos 500 kilómetros más o menos de la Ciudad de México, que verdaderamente impresiona. Dejadme que os explique la postal que tengo delante de mí. Se trata de un lugar que en estos momentos se encuentra prácticamente cubierto por nubes de tormenta, al que se accede por 9 escaleras que significan los 9 cielos que tenían que atravesar las almas de los difuntos antes de entrar en el más allá. Aquí a los muertos se los enterraba siempre acompañados de un perro, de un techichi, que es el término que recibían estos guías de ultratumba. Y la verdad es que la marea de sensaciones que invade a este compañero vuestro, a este milenario vuestro, es impagable, es espectacular. Recuerdo, por ejemplo, la visión que tuve delante de el gran templo de Tiahuanaco en Bolivia, donde también varias escaleras conducen hacia una puerta en la que se admira un ídolo de ojos cuadrados que te mira con fiereza. Nunca había sabido interpretar ese lugar, pero a la vista de esta puerta de ultratumba, de esta puerta del más allá, acá en Mitla, en los valles de Oaxaca, en el corazón de México, todo cobra un inesperado sentido. Han sido días muy intensos. Ayer, por ejemplo, visité Monte Albán, que es uno de esos lugares que tiene ese nombre hermoso, pero que en realidad no sabemos cómo se llamaba, ya que fue abandonado hacia el siglo X de nuestra era por razones que todavía desconocemos. Se trata de un lugar que se extendió por 50 kilómetros cuadrados, una enorme ciudad prehispana. Los zapotecas hicieron una proeza que todavía hoy no nos podemos explicar. Cortaron todo un cerro, toda una montaña, la alisaron sin hierro, sin animales de carga, sin rueda, empleando quizá, son los cálculos de los españoles, unos 300 años solamente en preparar el terreno, y después izar una serie de pirámides, altares ceremoniales, pasadizos subterráneos, templos astronómicos que cortan el aliento. Todo eso es lo que yo me estoy encontrando en este último trayecto, en esta última etapa de mi gira americana. Dos y 15 minutos. Sería la postal final, Javier, la crónica en el lugar de los hechos, a las puertas del más allá. Solo en América puede pasar esto. Solo, y en un lugar como Mitla, cuyo nombre viene de Mitlantecutli, el dios de los muertos de los aztecas. Terrible aspecto. De terrible aspecto, ese lugar cobra una vida inusitada. Fíjate que allí entendí, quizá un poco embriagado por todas las imágenes que me rodeaban durante aquellos días de visita a México y después de haber venido de ver la cultura de San Agustín en Colombia, allí entendí de repente, o creí entender de repente, algo que los arqueólogos todavía no han sabido interpretar, que son los frisos que rodean el templo de Mitla. Son frisos geométricos que forman como escaleras que suben, escaleras que bajan, espirales, pero todo deja, digamos, quedan huecos entre todos esos diseños geométricos para que la imaginación las recorra como si fueran los pasadizos del más allá. Los antiguos egipcios, en su libro de los muertos, imaginaban que el difunto tenía que atravesar una serie de pasadizos angostos, de escaleras, de giros y requiebros extraños, antes de convertirse en una estrella en el firmamento y pasar a la inmortalidad. Bueno, pues ese camino al más allá es la sensación que daban esos relieves que, como te digo, a fecha de hoy todavía no han sido correctamente interpretados. Y una vez más, obras de ingeniería alucinantes,
explicaciones arqueológicas que llegan hasta un punto, pero que no conectan con la esencia a veces de las cosas, la esencia emotiva, la esencia que despierta algo de lo más hondo de nuestras células, que conecta con eso, y una vez más América, que creemos que se ha contado casi todo, llena de tesoros. Yo creo que, Javier, lo que tenemos que hacer es vagar a lo largo de estas visiones que has tenido. Hay muchas sorpresas, muchos encuentros, y siempre va unido el puro misterio con la sensación. Decía una oyente, si había puertas dimensionales en algún sitio, esta podía ser una de ellas, pero sobre todo la sensación que uno se llevaba, que es difícil de resumir, me imagino, que tú incluso hacías paralela a esa visión tremenda de ese monolito solitario en un lugar desolado como Tiahuanaco, ese gigante. Da la impresión de que los gigantes, quién sabe, esos gigantes o esos ellos nos visitaron en alguna ocasión. Cuando uno recorre el mundo no se le puede dar esta idea, y no es porque sea fantasioso, sino simplemente hay que ver. Hay que ver esos monolitos, como por ejemplo el dintel que corona la puerta del templo de Mitla, que pesa 18 toneladas, que es de una sola pieza de basalto y que realmente, impresiona, sobrecoge. Y sobre todo hay que tener en cuenta algo que a mí me estremece cada vez que lo recuerdo: Tiahuanaco, la cultura de San Agustín, esa puerta al más allá, al lugar de los muertos que es Mitla, Monte Albán, Teotihuacán. Todos esos lugares fueron encontrados desiertos por los españoles. Se abandonaron en un momento determinado, algunos de ellos se enterraron deliberadamente y todavía no sabemos por qué. Milenio 3. Detrás del misterio, en busca de una respuesta. Cadena SER. 2:21. Milenio 3 es viaje, exploración, curiosidad. Ahora ahondamos en la magia, en la brujería. ¿Cómo va la encuesta? Vamos a ver la encuesta. La pregunta es: ¿crees en el poder de la magia negra? Puedes seguir votando en ikerjimenez.com. Ahí es de... Fíjate que habíamos tenido últimamente unos picos muy grandes en las encuestas, pues estaba ahí. 56,5% sí que creen en el poder de la magia negra, frente al 43,5% que opina que no. Y hablamos de eso porque últimamente ha habido noticias que hablan de poderosos, dirigentes poderosos en el mundo, importantes, y brujería. Asesores brujos, vudú, canibalismo, rituales. ¿Cierto? Fantasía, ¿verdad? África, Asia, incluso Europa, América. La brujería es universal y los que tienen poder quieren tenerlo más gracias a esas malas artes. ¿Qué creéis? 2:23, la noche tiene una noticia digital también. Tiene que ver con la conspiración, Anonymous, novedades. Santi, ¿cómo va la cosa a estas horas exactas? Pues mira, a estas horas exactas la página del Cuerpo Nacional de Policía está activa. Me comentan, mis conocimientos de informática son muy limitados, pero como me lo dicen, lo transmito, que los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía han recurrido a un DNS secundario y que parece ser que desde Anonymous están intentando contrarrestar también esa medida. Está habiendo una guerra digital tipo, esto sería ya arqueología, ¿no? Juegos de guerra, pero está pasando ahora mismo, o sea, hilos invisibles que cruzan información por este país están ahora mismo en combate. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero hay más novedades. La web del Ministerio del Interior sí que está tumbada, está absolutamente caída, así como la del SEPE, el Servicio Público de Empleo. Nos hemos centrado mucho en el Cuerpo Nacional de Policía, pero parece ser que el ataque es bastante más amplio. Y bueno, todo es en respuesta a la redada del otro día, en la cual, pues en una rueda de prensa, yo creo que un poco precipitada, pues los comisarios responsables de la brigada que llevó a cabo las detenciones, pues anunciaron a bombo y platillo que habían detenido a la cúpula de Anonymous. Bueno, muy cúpula no sería desde el punto de vista de que está teniendo lugar esta reacción. Lógicamente en Internet eso generó un tremendo revuelo, sobre todo por la elección, fíjate qué curioso, de esa palabra cúpula, porque estamos hablando de un movimiento en el cual
se vanagloria de no tener absolutamente ningún tipo de jerarquía. Es más, ni siquiera los miembros son los mismos de una acción a otra. Es decir, puede haber gente que se haya apuntado puntualmente a este OP policía, a esta operación policía, y que no haya participado jamás en algo de Anonymous, o gente que haya participado en todas las acciones de Anonymous y que, por ejemplo, diga, oye, yo contra la policía no tengo nada, y se haya abstenido de participar en ella. Digamos que ese recurrir a la palabra cúpula ya demuestra un cierto desconocimiento de la propia organización. De hecho, además, había acusaciones muy graves, como que estos miembros de Anonymous pensaban publicar datos sensibles e información reservada sobre agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y algunos políticos, para que la gente pudiera acceder a ellas en Internet, y parece ser que eso fue lo que precipitó la acción. Y de la acción pues viene la reacción que seguiremos siguiendo pues a lo largo de la noche. Además, justamente fue la Policía Nacional la que desarticuló y la que pilló a esa cúpula, entre comillas, de Anonymous. Por eso el ataque precisamente a esa web, a la web nacional de policía. Está ocurriendo ahora mismo. Por cierto, sorteamos 3 libros, importante por lo que ahora vas a contar. Sí, sorteamos 3 libros de Denise, escritos por Isabel Pisano, es su última novela, y editados por Ediciones B. Vías de contacto, la repetimos. Milenio3 con número @cadenaser.com. También está La Nave del Misterio, tanto en Facebook como en Twitter, donde pueden seguir viendo esas imágenes sobre las esculturas y los lugares en los que ha estado Javier Sierra y que nos contaba, y también a través de www.cadenaser.com, donde van dejando sus mensajes según vayamos tratando los temas. Santi, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Así una palabra. En tu tercer dossier, la que estás liando, sobre alimentación y conspiración. Pues hoy habría que dar 3 mini titulares, pero que seguro que van a empezar a poner los pelos de punta a la gente. Porque imagínate cosas que pudimos ingerir en nuestra infancia y que no tengan efecto sobre nosotros, sino sobre nuestros hijos. O imagínate que vamos a hablar de hormonas en la carne, de hormonas en la leche, o también de por qué en Estados Unidos cada vez más, y ya ha empezado a suceder en Europa, niñas de apenas 7 u 8 años empiezan a tener el periodo y acceder a la pubertad. Creo que el dossier de Santiago Camacho, por un lado, merece la pena, pero también por otros como para taparse los oídos. Fermín Agustí, Carlos Largo y Noel Calero al otro lado de la nave, coordinándolo todo. Y le pido a Noel Calero, el maestro del sonido, que variemos despacio, porque vamos a hablar de brujería. Y no vamos a hacerlo ahora con invitados, que sí, que también, con documentos, recorriendo algunos países donde han pasado cosas, sino con una historia. Vamos a empezar con una historia de hasta qué punto el ser humano ansía el poder, o el amor, o la venganza, y accede a esas artes que están ahí desde el principio del tiempo. ¿Cuándo empezó a funcionar la brujería? Veréis, hace poco, en la zona de Shanidar, en Israel, se encontró la tumba de un chamán o una chamana de hace unos 12.000 años. Ya tenía semillas, elementos, pequeños muñecos, o lo que quedaba de ellos, que demostraban que había una acción de simular la vida y la muerte en esa especie de juego o de liturgia. Puede ser el inicio, las raíces de la brujería. Luego se han ido solidificando y refinando mucho, por desgracia, y parece que hoy son un poder importante. Pero como el arte de hablar por la radio, de comunicar cosas, consiste sobre todo en contar historias y que vosotros las reviváis en vuestro cerebro, en vuestra mente, vamos con una que convulsionó a Europa. No hay que irse muy lejos. Fue en el año 1954 y, como dice Siker, conmocionó a Europa, pero sobre todo Francia. En Francia fue un caso conocidísimo. Estaba todos los días en los periódicos, los medios de comunicación. Vivieron segundo a segundo el juicio que más tarde contaremos. Todo empieza con una joven, Denise Labbé. Esta mujer era una joven bastante enamoradiza. Se había quedado huérfana muy joven, a los 13 años, había tenido una vida bastante dura. Isabel Pisano, en esta novela, en Denise, igual que el nombre de la verdadera protagonista, Denise Labbé, ha estudiado
todos y cada uno de los relatos que se publicaron sobre esta mujer y nos cuenta más o menos cómo era ella. Era una empleada en el Instituto Nacional de Estadística de Francia, en París. Era muy joven, era madre soltera. Tenía una hija de un médico que la abandonó, la sedujo y la abandonó, la sedujo muy joven, la abandonó para irse a Indochina a probar fortuna. Una joven que tiene una relación con un hombre, ese hombre la abandona y ella se queda sola con una niña de pocos meses. Al tiempo conoce a un hombre que parece que la protege, que la quiere, que la da todo aquello que no le han dado los jóvenes con los que mantenía relaciones. Se llama Jacques Algarrón. Y Isabel Pisano nos cuenta cómo era la personalidad de Jacques. La niña tenía 2 años cuando ella conoce a Jacques Algarrón, un oficial de la Escuela Militar de Saint-Cyr. La Escuela Militar de Saint-Cyr es de donde salieron prácticamente todos los presidentes franceses. Establece con él una relación, hasta el momento no conocía. Empieza de traerle hombres a la cama, de prestarla a los amigos, de traer mujeres examantes suyas o amantes actuales, y para terminar en esto, o sea, enormes castigos, bestiales castigos sadomasoquistas, siempre bajo la influencia del Marqués de Sade y también de D'Annunzio. Él le dice en un momento determinado, para amarme tienes que ir de sufrimiento en sufrimiento. Jacques era un hombre que estaba muy influido por las lecturas de Kafka, de Sartre, de Guidé, y decidió pedir una prueba de amor a Denise. Creía que estos pensamientos filosóficos lo que tenían que hacer era convertirlos en realidad. Además, Jacques consideraba que la pequeña era un mal recuerdo de la vida anterior de Denise, y entonces le pide una prueba de amor. Es más, le dice, el amor no existe, solo existen pruebas de amor. Ya le dice una frase que una mujer no debe decir jamás, que es lo que quieras, pídeme lo que quieras. Y él le dijo, la niña, Denise. Y ella no entiende lo que quiere decir y dice, la niña, Denise, dame su vida. Entonces ella se levanta del lecho y se va ya a la puerta, coge la falda y coge todo y se va. Se está por ir y entonces él le dice, pero no, mi amor, era una broma y tal. Entonces él empieza a jugar con eso, y ella ya al final se acostumbra y cree que eso aumenta su placer. Empieza así, pero después en cambio se convierte en una exigencia bestial. Denise le seguía porque le obedecía ciegamente, tanto es así que en un momento determinado, cuando el juez le pregunta, bueno, pero usted le creía todo lo que le decía, y dice, sí, señor juez, él siempre tenía razón. Como vemos, una persona muy joven que tiene miedo a volver a ser abandonada por un hombre. Denise se niega en un principio a cumplir el deseo de Jacques, pero como ve que la va a abandonar, pues entonces empieza a jugar un poco con la vida de su hija. Ella, con 18 años nada más, Iker, se siente abandonada, cree que Jacques es el amor de su vida, que no lo puede perder, que es un hombre culto, que la trata bien, que tiene el cariño que no le habían dado los otros hombres. Pero Jacques, de vez en cuando, para poner la prueba, se iba unos días de casa, como diciendo que tenía que hacer ese sacrificio para que él regresara y vivieran juntos su amor. Intenta matar a su propia hija en 3 ocasiones, Iker. Una de ellas intenta arrojarla al río. Es más, la tira al agua, la empuja y la niña empieza a ahogarse. Incluso queda un testimonio que dice: yo, Denise Lafont, nacida en Blois el 3 de julio de 1935, secretaria de profesión, confieso que la tarde del 1 de octubre de 1954 arrojé al canal Ile Ranch a mi hija Claudine, de 2 años de edad y padre desconocido.
Al ver cómo se debatía entre las aguas, me giré para no verla morir. Pasados algunos minutos, cuando volví la vista hacia el canal, divisé a un hombre valeroso que se había arrojado al agua para intentar salvarla. En ese momento, gracias a un ángel de la guarda, la niña se salva, pero ya estando en su domicilio, alza a la niña hacia una ventana, la pone muy cerca de esta, y cuando va a empujarla para que se caiga por el edificio y dé a un patio, un vecino ve sus intenciones y entonces rápidamente mete a la niña hacia lo interior. Pero Iker, no contenta con ello, al final cumple el deseo de Jacques y lo que hace es introducir a la pequeña de 2 años, su cabecita, en un cubo lleno de lejía. Él la abandona y le dice que ella no puede pagar el precio que él pide y que nada, y que podía haber sido, dice la carta, dice, yo podía haber sido siempre tu verdugo y tú la más sumisa de las víctimas. Entonces, ella está fenomenal ese día, se levanta por la mañana y dice, pero qué bien, y se pone a lavar la ropa, llena una tinaja de agua, la llena de agua y de lejía. Entonces la niña está a los pies jugando de ella, la coge por los pies y la mete cabeza para abajo y la sostiene 7 minutos. Y cuando el cuerpo cesa sus espasmos, la deja caer al fondo del recipiente. Y desmayada, la encuentra la hermana con el grifo abierto y la niña muerta. Son detenidos, además, tanto la persona que había salvado a la niña como el vecino declaran en contra de la mujer porque ya había tenido 2 intenciones de asesinarla y la habían pillado, y se celebra el juicio en Blois en 1956. Todos los medios de comunicación a nivel mundial están en ese juicio día a día, y además aquí entra a jugar la brujería. Al parecer, Denise, en esa relación de amor-odio que había tenido con Jacques, empieza a visitar a todo tipo de brujos, de videntes, al principio para que su amor no se fuera, para hacer rituales brujeriles en los que pues congelaran ese amor de alguna forma y se quedara junto a ella. Como no podía conseguirlo, empezó a visitar a gente de peor calaña, a gente que estaba relacionada con las fuerzas oscuras, que realizaban rituales extraños. Ella quería que ese amor no se fuera nunca, pero al final tuvo que cumplir la peor de las pruebas, que era matar a su propia hija. En el juicio esto es lo que ocurrió. Propio les llamaban los diabólicos de Blois, los poseídos. Solo una madre poseída por el demonio, por el propio diablo en persona, podía hacer una cosa tan infame con una criatura inocente, indefensa, que había ella misma engendrado, ¿no? Y ella hizo ritos de brujería para dejarse con una mujer brasilera que además hacía abortos. Entonces iban al cementerio y bueno, y hacían ritos satánicos para que a Denise o él volviese o que ella lo olvidase. Pusieron como excusa estos rituales, que ya estaba como ida por ellos en el juicio. El abogado lo utilizó, incluso la brujería, la magia negra, para decir que es que esta chica no estaba muy bien de la cabeza, pero no la sirvió absolutamente para nada. Fue condenada a cadena perpetua y a trabajos forzados durante toda su vida. Y Jacques fue condenado a 20 años de cárcel como inductor de ese crimen, del crimen de Catherine. O sea que la sombra densísima de la brujería y la magia negra no aparece solo en países más o menos poco desarrollados, sino que siempre ha estado envuelto su hálito de un eco extraño, de la sensación de que, por ejemplo, para amarrar el amor o el poder, pues ronda por ahí, está por ahí.
Y da igual la preparación, la cultura, el dinero incluso de las personas que se abandonan estas prácticas. No es extraño observar que ya desde los años 50 las personas que ejercían brujería o magia negra también se dedicaban, por ejemplo, al asunto de hacer abortar. Todo va en una especie de pack, ¿no? Interrumpir la vida de alguien inocente por esa especie de comunión con el mal. No hay otra forma de decirlo. Esa es mi clarísima idea. Comunión con el mal, porque solo alguien monstruoso puede detener la vida de algo, y de algo inocente como un niño. Estos casos de brujería se convirtieron en un tremendo impacto en la Francia de aquella época. Es curioso porque 50 años después observamos que muchos dirigentes vuelven a ser noticia porque están envueltos también de esa capa fina o gruesa, según se mire, de la magia y los brujos. Verán, la última noticia venía de Irán y tenemos un documento. Varios especialistas hablaban de brujería en Irán y del presidente que al parecer tenía una auténtica guerra de nigromantes montada en un país tan explosivo, tan en la encrucijada como este. Parece que los sumos pontífices de alguna forma de la religión iraní atacaban al propio dirigente político, asegurando que varios miembros de su comité se abandonaban a ritos que, sí, desde el punto de vista de lo musulmán, pero tienen que ver con el infierno, con la brujería, con la adquisición de poderes. Y eso parece que es una tradición muy vieja, muy antigua. Hemos hablado con especialistas que conocen el país y conocen lo que ocurre, y da la sensación de que esto es casi moneda de uso común. O sea, dirigentes que deciden el futuro de millones de personas y el presupuesto de millones de personas, o las tecnologías y la ciencia de millones de personas y de conciencias, y que sin embargo en sus ratos más o menos libres o sus asesores más allegados resulta que son brujos directamente. ¿Esto es posible o forma parte de un cómic grotesco? No, pues parece que es verdad. En Irán ha pasado esta misma semana. Ha mandado detener, él y otros ayatolás han mandado detener a los algunos ayudantes de Ahmadinejad, acusándolos de exorcistas, de haber acudido a un brujo, de hacer brujerías, de llamar a entidades especiales en el aura metafísica, mundos desconocidos, etcétera, etcétera, ¿no? Primero tenemos que saber si esto no es utilizada, la brujería existente o las creencias en las brujas y en los magos y en las entidades superiores viviendo entre nosotros, si esto no es un caso de enfrentamiento o si es un caso real de brujería. Sin duda, el África negra y profunda fue el lugar, el germen de muchos acontecimientos que tenían que ver con brujos y poderosos. Se han hecho incluso películas sobre presidentes que llevaban a su pueblo con mano de hierro, a veces se comían a su pueblo directamente, y que su cohorte de asesores más importantes eran, pues, brujos, eran hechiceros, eran chamanes que habían tomado el camino, dicen los expertos en esto, no yo, de la mano izquierda. Se habían metido en los umbrales donde se reclama poder a través del mal. En Guinea están acostumbrados a estas historias. Yo no sé hasta qué punto se exageran o no, pero los que conocen el país, los que han investigado, los que han hecho reporterismo allí, como José Manuel Novoa, saben que la zombificación, sí, como digo, la conversión de seres humanos poco menos que en piltrafas en forma de marioneta que se puede manejar perfectamente su conciencia, es algo que está ahí al cabo de la calle. Ritos complejísimos. No se toman decisiones si antes no se ha hecho la liturgia concreta. José Manuel Novoa nos habla de dirigentes que en algunos casos ponen los pelos de punta. Y dentro de esa historia terrible pues ha estado estos presidentes. El primero fue François Duvalier, Papa Doc, como le llamaban, pues que realmente se convirtió en el gran brujo del vudú. Y en un país donde todo el mundo cree en estas prácticas, pues no te hace falta tener muchos fusiles
para poder amedrentarlo, para poder tenerlo subyugado, ¿no? Y realmente, bueno, pues entre el poder político que se sustentaba en esto y los tontón macuts, que era su guardia pretoriana, pues llevaron el país pues durante muchísimos años no solo a la ruina, no solo lo devastaron, sino que además tenían la gente sometida y amedrentada por las prácticas de vudú que se hacían, ¿no? Esto es un tema largo porque incluso hemos hablado en algunas ocasiones de la zombificación, que era una antigua pena de la ley tradicional del vudú, y sin embargo, pues lo mismo François Duvalier, que Jean-Claude Duvalier, que después fue Baby Doc, era el hijo, pues usaron estas prácticas para tener al pueblo sometido. De hecho, François Duvalier se jactaba él mismo no de tener brujos a su servicio, sino de ser él mismo un poderoso bokor, un poderoso mago negro del vudú. Y fíjate que analistas internacionales, incluso los propios embajadores norteamericanos que mandaban informes a los Estados Unidos, pensaban que esto era una pose. Decían, bueno, Jean-Claude Duvalier es un personaje cruel, pero es culto, tiene una formación europea, todo esto lo hace para asustar a un pueblo muy supersticioso como es el haitiano. El problema es que cuando cayó la dictadura de los Duvalier, se encontraron en el palacio presidencial verdaderos templos vudú con restos humanos utilizados como amuleto, con cantidades bastante apreciables del polvo vudú famoso que con la toxina del pez globo hace que la gente tenga un coma profundísimo que engaña incluso a los médicos y que hace pasarlos por muertos. Luego son desenterrados, los daños cerebrales son brutales durante ese tiempo sin apenas oxígeno, y esas personas eran empleadas, esos zombies eran empleados en las plantaciones de Papadoc, de Duvalier, no solamente como mano de obra barata, que era una de las sangrientas tradiciones de la isla, sino también como ejemplo. Tú puedes acabar en mis plantaciones de caña, puedes acabar siendo una persona sin mente, siendo un muerto viviente, si te opones a mí. Y efectivamente ese poder lo ejercía a través de los tontón macut, siempre con gafas de espejo, siempre armados. Los tontón macut, el nombre viene precisamente del nombre que en la tradición vudú se le daba a los bokor itinerantes. Había brujos negros que recorrían toda la isla haciendo trabajos de magia negra a cambio de dinero. ¿Mercenarios de la brujería? Efectivamente, esos eran los tontón macut originales, y luego él se apropió de ese nombre que ya de por sí causaba pavor en todo Haití para otorgárselo a su policía política. A Haití llegó el mundo de la brujería desde, evidentemente, África. Ahora hablará José Manuel Novoa de Guinea, pero la primera estación es esta, Haití, país arrasado por ese gran terremoto y que tiene ese estigma, esa lacra de brujos todavía a sueldo, hoy, vagando y actuando. ¿Cuándo empezó todo esto de la brujería? Parece que los expertos, Novoa en este caso, hablan de un estallido muy concreto. Se ha hablado en el cine, por ejemplo, de la noche de los muertos vivientes, la noche de los zombies, la noche en la que las ánimas parece que toman el mando. Bueno, pues algo así, una noche de sangre, desde luego, y de brujería y de magia negra, ocurrió en Haití. Nos lo recuerda José Manuel Novoa. En el caso de Haití, en la famosa noche de Huay Caimán, donde realmente surgió el vudú, oficialmente, como tú sabes, el vudú hoy en día es una religión oficial en Haití. Bueno, pues fue la rebelión de los esclavos, donde de diferentes tribus que provenían de África se unen en una noche, esta noche de Huay Caimán, donde hacen un pacto de sangre, donde hacen una ceremonia de lo que podríamos llamar el principio del fenómeno vudú, donde matan muchos cerdos, o sea, hay mucha sangre, o sea, hay mucha abundancia de sangre en ese sacrificio, y al día siguiente matan a 1000 blancos, que es donde empieza la revolución de Toussaint Louverture, que era el que fue el primer presidente después de la isla, porque era el esclavo que había dirigido toda la contienda. Y en ese momento los blancos, pues aunque no creen en estas cosas,
pero sin embargo les aterrorizó saber que habían hecho, según ellos, un pacto con el diablo, y que por eso una población que hasta ese momento estaba sometida, una población esclava, pues fue capaz de sobreponerse y en un solo día matar a 1000 blancos. Ahora sí es el turno de Guinea, un país con lógicas conexiones con el nuestro. La brujería siempre presente en los más altos mandos, en las personas que ostentan el poder. Macías aniquiló a 1/3 de la población y la mitad pues fueron sometidos a sacrificios rituales donde se comía carne humana, donde se alimentaba lo que ellos llaman el egú, que es esa cualidad de hacer magia que justamente la tienen que alimentar con carne humana, ¿no? Y después de Macías pues vino Obiang Nguema en el año 79 y siguió las prácticas, las idénticas prácticas de su tío. Se sigue torturando, se sigue comiendo carne humana en rituales, en Ayemaú se llaman, que son rituales de sangre. Por ejemplo, cuando Idi Amin entran en su palacio, cuando detienen a Idi Amin, pues en la nevera tenía dos cabezas en el congelador, pues de dos personas, porque había matado recientemente y estaban allí esperando a que se hiciera algún ritual. El efecto que provoca en una población que cree profundamente en estas cosas es mayor que el que puedes provocar a base de fuerzas de contingencia o de muchos fusiles o muchas armas, ¿no? La brujería en ciertos puntos tiene más poder, consigue más fuerza incluso que las armas. Yo creo que es una buena frase. Santi, en Argentina has encontrado la senda de un personaje que fue importantísimo en la política por su influencia y por su magia. Pues sí, porque nuestros amigos argentinos, que sabemos que tenemos muchos y les mandamos un saludo, hay un nombre que para ellos les será muy familiar y de muy triste recuerdo: José López Rega. José López Rega, también llamado el brujo criollo o incluso el Rasputín de la Pampa. Era un cantante lírico aficionado, de hecho llegó a hacer intervenciones en radio cuando consiguió la amistad del general Perón, que él le consiguió que los micrófonos de la radio se le abriesen de vez en cuando. Fue también un futbolista de carrera bastante fugaz en el River Plate, y de ahí pasó a ser policía. Como policía se las ingenió, era un hombre ambicioso y muy inteligente, se las ingenió para formar parte de la guardia personal de Juan Domingo Perón. Pasaron semanas, incluso meses, sin que Perón y López Rega cruzaran una sola palabra, pero poco a poco se las fue ingeniando para irse acercando cada vez más al mandatario, tener primero una relación ya de saludo, luego ya de cierta confianza, finalmente de amistad, y de ahí pasar a ser el secretario particular, consultor, curandero y mago de Juan Domingo Perón. Y es que este personaje que, entre otros, entre comillas, logros, pues tuvo la tétrica labor durante la dictadura militar argentina de auspiciar la siniestra AAA, el Escuadrón de la Muerte, al que se le adjudican más de 2.000 ejecuciones sumarias de militantes de izquierda. Pues aparte de esto, de ser masón y de otras muchas cosas, era practicante de la Umbanda, un culto brasileño, un culto afroamericano, en el cual las religiones africanas, el catolicismo, las prácticas indígenas brasileñas, el espiritismo, nociones de ocultismo occidental, pues se mezclan para hacer pues algo similar al vudú, pero en otra vertiente. Y parece ser que muchos políticos, y muy especialmente, no solamente Juan Domingo Perón, sino también sus esposas, sobre las que López Rega parece que tenía un cierto ascendente y era una persona que las influía mucho, pues tenían mucha fe en los trabajos mágicos de López Rega y ciertos trabajos para perjudicar a enemigos políticos
o para beneficiar empresas futuras, pues se le encomendaban a este personaje que ya sin su vertiente mágica pues pasó a la historia más truculenta de la Argentina, pero que además pues tiene este tinte brujeril. Carlos Lago, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Aunque sea en retazos, también en América hoy, brujos y poder. Sí, por ejemplo, vamos a viajar hasta República Dominicana. Allí nuestro guía va a ser Santiago Estrella, periodista del diario digital rd.com. Allí, una vez más, se repetían todo lo que habéis comentado. Una escena, por ejemplo, es en la que un coche lujoso llega en una zona del oeste o sur de República Dominicana. Sale un hombre vestido elegantemente, con gafas de sol, capucha, para que no le reconozcan, y se mete en un lugar donde hay un curandero, y bien, pues para pedir una vez más esa protección a ese chamán, bueno, en este lugar a ese chamán. Nos describía Santiago Estrella cómo es el tipo de brujería allí en República Dominicana. Hay, por ejemplo, hacen unos brebajes o mejurjes, una cosa desagradable, porque mezclan sapos, culebras con ron y ese tipo de cosas. Eso ocurre mucho en la parte sur del país, el sur oeste, casi en la frontera con Haití, donde se practica mucho eso de la brujería, y encuentra que tienen un altar grande con muchos santos, un sincretismo entre talismanes africanos y esas cosas. Generalmente, como nos decía Santiago, pues son políticos medios o aspirantes a presidentes, pero también nos encontramos con el caso de grandes políticos de renombre, como por ejemplo expresidentes de la República Dominicana, como Joaquín Balaguer, e incluso otros casos como el de José Francisco Peñas Gómez, que se vio muy perjudicado por su vinculación a la brujería y al chamanismo. Balaguer tenía en su casa una enana que era la que barría la parte frontal de su residencia. Entonces, esa enana, según las personas que la conocían, los que circundaban la casa de Balaguer, decían que él la había empleado ahí porque esa enana le traía suerte. También otro líder político que es el más grande, que fue el más grande conductor de masas en la República Dominicana, José Francisco Peña Gómez, de la Internacional Socialista, apareció en las elecciones del año 96 en un video que correspondía a un rito de vudú, que es una práctica haitiana. Entonces, ese video que fue difundido en la televisión le ocasionó, pero tremendo problema, porque sus adversarios aprovecharon esa coyuntura para decir que él era un brujo haitiano. Problemas para el que iba a ser aspirante, bueno, el que llegó a ser presidente. Muchos problemas. Incluso también nos encontramos el caso de México, donde José Gil Olmos, autor de Los Brujos del Poder, nos ha dado a conocer también historias como la de Vicente Fox, expresidente de México, que también tenía esa relación con el chamanismo y la brujería con el fin de ganar confianza. Y fíjate, una historia muy curiosa como la de la sindicalista Elba Ester Gordillo, de gran poder político, que tuvo que pagar un precio muy alto por seguir ganándose la confianza de todos estos políticos. La líder nacional del sindicato de maestros se llama Elba Ester Gordillo. Ella ha tenido una incidencia directa en todos los gobernantes en los últimos 20 años. Ella fue hasta África a que le hicieran un ritual de magia negra con el sacrificio de un león. La envuelven en esta piel con la foto del entonces presidente de México, Ernesto Zedillo, Ponce de León casualmente, y este ritual era para la protección que ella necesitaba, esta falta de confianza, porque en ese entonces el presidente Ernesto Zedillo había tomado la decisión de que se investigara su fortuna, una fortuna que tiene un fondo ahí oscuro, y quitarle todo el poder que tenía. Entonces, de acuerdo a testigos que estuvieron en esta ceremonia de magia negra,
Dice que le vaticinó el brujo de miseria que iba a perder un familiar y coincidentemente a los pocos meses de que regresa a México, ella recupera el poder que tiene, pero uno de sus nietos preferidos muere de manera trágica en su casa. Brujería y política, a veces mundos paralelos. Ahora toda la información con nuestros compañeros de los servicios informativos y regresamos con muchos más contenidos en Milenio 3.